es la semana del amor, famosa semana, ¿verdad? Por el famoso febrero, ¿qué? 14. Creo que todo el mundo, bueno, todas las parejas recibieron regalos y besos extras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero hablar algo sobre el amor de acuerdo a nuestra serie. De acuerdo a nuestra serie de Caminando con Jesús. Y yo estaba pensando en alejarnos un poquitico de la serie, pero para mantenerla, pero enfocarnos en esta semana, en este asunto del amor. Y creo que es bueno, porque así recordaremos algo más que tiene que ver con caminar con Jesús. Porque el que camina con Jesús tiene que saber que hay que amar a la manera de Jesús. Que no es fácil. No es fácil. Mahatma Gandhi, ustedes se acuerdan, ese libertador, como le quieran llamar, de la India, quien luchó con la famosa resistencia pasiva, no pelear con armas allá en la India y así derrotar a los ingleses. Él decía del Evangelio: denme a Cristo y quédense con el resto. Y estuve escuchando ayer precisamente, esa es la expresión, pero ayer precisamente escuché a un apologista, un predicador que estoy escuchando, me gusta mucho, Pastor Zacharias, y estaba, este es el Rabí Zacharias, un apologista, no David Jeremiah, que a veces no sé por qué los confundimos, y estaba contando que en Egipto Mahatma Gandhi dijo algo parecido, otra expresión que yo no conocía. Él dijo de la fe, hablando de Cristo: amo a Cristo, pero odio, detesto a los cristianos. Algo parecido así dijo. Y la razón por la cual es porque en la fe cristiana a veces hablamos mucho del amor, y este es uno de los temas más difíciles. De hecho, recuerdo una ocasión, yo le he contado, dije en un sermón, hace principio de estar aquí, como primer año, dije en una ocasión que ese era el tema más difícil de predicar, el amor. Es el más difícil. Y la razón es porque a veces está tan torcido, está tan reducido a una idea que no es precisamente lo que Cristo enseñó. Porque si vamos a lo que Cristo nos enseñó, no nos gusta, no nos va a gustar. Pero hoy no queda de otra. Hoy vamos a escuchar en su palabra cómo caminar con este asunto del amor. Hay muchos pasajes, pero me llama la atención el pasaje de Mateo 5:45, que tiene que ver con el Sermón del Monte. La expresión que me llama la atención es cuando dice, voy a leerlo mejor, después entonces le especifico la expresión. Dice en Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Así dice. ¿Cómo es que dice? Mateo 5, 43. Amarás a tu prójimo y odiarás. ¿Cómo es que dice? Bueno, está claro. Eso es normal. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Destruir a los que os maldicen. ¿Dice bendecir? ¿No dice destruir? Oh. Hacer bien a los que os odian. Una sola vez si acaso. Y ni se acuerden de aquellos. ¿Así no dice la versión de ustedes? ¿No dice así? Así no dice la versión de ustedes. Ay, pensaba que estaba leyendo una versión buena. Hacer bien a los que os odian y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y esa expresión es la que me llama la atención cuando hablamos del amor. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Nosotros somos salvos por Jesucristo si creemos en Jesucristo. Él se llama también amigo nuestro.
¿Saben eso? Jesucristo dice que Él es nuestro amigo. Él también es como el pastor. Él también es, por supuesto, la palabra más importante, nuestro Señor. Y es importante saber que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Él también se presenta como nuestro hermano. ¿Cuántas palabras para que el Señor, que utilizó el Señor para que nosotros entendamos nuestra relación con Él? Y me llama la atención que en este pasaje, la única vez que menciona del amor en Mateo, con la palabra amor, es esta: amar a vuestros enemigos. Es la única. Lo dice en relación para mirar a nuestro Padre. Y dice para que seáis hijos de vuestro Padre. Me llama la atención porque a veces nosotros pensamos que caminar con Cristo es fácil. Pero si vamos a caminar con Cristo, tenemos que entender que nosotros vamos a buscar, vamos a desear y tenemos que ser verdaderamente como fue Cristo. Él fue hijo de Dios. Y nosotros tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. No vamos a hacerlo de la manera divina que lo fue Jesucristo, porque literalmente Él fue creación, hijo de Dios, a la misma vez fue Dios. Un misterio. Pero su Padre es también nuestro Padre. Y si hablamos del amor, estamos hablando de amar a Dios. Y hablar de amar es difícil. Y si nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, de acuerdo a Jesús, o sea, caminando con Él, tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Pues entonces tenemos que aprender a amar, a poner en práctica el amor que nosotros profesamos tener, para que seáis hijos de vuestro Padre. Así que vamos a mirar este pasaje, pero vamos a comenzarlo a mirar desde el versículo 38 hasta este párrafo que leímos, hasta el 48, para que tenga más sentido. Oramos. Señor, gracias por este día. Sé con nosotros al estudiar tu palabra, al aprender, Señor. Ayúdanos a que cuando salgamos por estas puertas podamos entender con una perspectiva, Señor, como la de Jesús, lo que es ser, querer ser hijos tuyos, Señor. Hijos que aman. En nombre de Jesús. Amén. No sé si predicar sin audífono y sin nada de esto. ¿No? Me ignoran. ¿Me ignoran? Ignoramos esta bulla, ok. Vamos entonces a buscar caminar amando como Jesús. Vamos a mirar varias cosas de este pasaje. Por cierto, ustedes se acuerdan que esto es parte del famoso sermón ¿qué? Del monte. Les voy a enseñar un dato interesante que a lo mejor les gusta a ustedes saberlo. La primera persona en la historia que utilizó esa terminología, el sermón del monte, vivió hace poco. Murió alrededor del año 400, se llamaba San Agustín. San Agustín es el que comenzó a utilizar la terminología de llamarle a esto el sermón del monte. Tenía muchos nombres, las nuevas enseñanzas, las enseñanzas del nuevo reino. Había muchas maneras en que ellos se referían en aquella época y aún hoy en día a esto del sermón del monte. Pero San Agustín de alguna manera en sus escritos le gustó eso y pasó a la historia. Tanto es así que cuando ustedes buscan en las Biblias, el negrito pone arriba del capítulo 5, cuando habla de todo ese sermón, le llaman el sermón del monte. No sé, pensé que a ustedes les gustaría saber ese dato interesante del famoso sermón del monte. Y el hermano Eduardo Miguel leyó sobre las bienaventuranzas. Y la razón es para que recordemos algo que a nosotros nos gusta, ¿verdad que nos gusta? La bienaventuranza. Y cuando miramos los pasajes, algunos nos gusta, otros no, algunos los odiamos, los rechazamos, pero son palabras de Dios. No, fue el hermano Ricardo el que leyó. Sí. Y cuando vemos estas palabras, a veces decimos, bueno, ¿cómo hacer que esto sea parte de nuestras vidas? Sobre todo cuando tiene que ver con un estilo de vida un poquito diferente al que el dador de la ley dio allá en el Antiguo Testamento. Ahora el dador de la ley se hace hombre, habita entre nosotros y nos da otra manera, otra perspectiva de ver la ley.
¿Es que se contradice el Señor? No. Es que Él vino a perfeccionar la ley. Para que nosotros podamos ver qué cosa es la perfección que Jesucristo quiere, que el Señor quiere, que nuestro Dios quiere. Por eso está. En el Sermón del Monte tenemos muchos detalles interesantes. Al principio dice que Él vio a la multitud, subió al monte y se sentó, y algunos tomando esto de una interpretación bien literal, con la lingüística del texto, parece ser que Jesús vio a la multitud, los miró, estaban allí al borde de la montaña, pues entonces se separó, subió hasta allá arriba y se sentó separado de la multitud aquella, y entonces en sí le habló a los discípulos. Muchos tienen esa perspectiva que parece estar correcta. Eso tiene sentido con el detalle de que en el Sermón del Monte aparece la oración famosa del Señor. ¿Se acuerdan de aquella oración? Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Bueno, supuestamente esa oración es una oración que no tocaba ahí en la historia de la vida de Jesús, sino que aparece en la historia cuando más adelante los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Bueno, esto tiene sentido, porque quizás Él vio la multitud, estaban allí con Él, y entonces se separó en un momento con la multitud, con los apóstoles, con aquellos primeros discípulos, se sentó con ellos y empezó a enseñarles. Y a la misma vez que Él les enseñaba, diríamos que en un círculo más privado, los demás estaban alrededor viendo qué enseñaba Jesús. Esa es la figura, o sea, literal, lo que es la lingüística bíblica, lo que es literalmente, ¿qué se ve? ¿Cuál es la imagen? Tal parece que eso es lo que pasó. Y entonces se sentó allí, le estaba hablando específicamente a los discípulos, pero estaba toda la multitud escuchando. Entonces querían saber, parece, qué es lo que Él decía. Me imagino que entonces pasó lo que se hacía cuando no había micrófonos. Ellos escuchaban, le decían, dijo tal cosa, y el otro le pasaba al otro, y así. Y ahí, rodeado entre los discípulos y entre la multitud, ahí en aquella montaña, Él comenzó a enseñarles algo que jamás se había escuchado en este universo. Un estándar de vida que jamás se había enseñado en este planeta. Jamás. Ningún maestro, ningún filósofo, ningún líder religioso, nadie había enseñado algo semejante en la historia hasta ese día. Y ese es el trasfondo de este llamado Sermón del Monte. Y el Señor empieza a contarle y a hablarle muchas cosas diferentes a lo que ellos habían escuchado, diferentes a la lógica humana. Y entre esas aparece este pasaje. Y en el versículo 38 vamos a comenzar, porque yo quisiera llevarlos a ustedes a ver algunas cosas. La primera es que vamos a ver que para ser verdaderamente hijos que amen a Dios, que caminen con Cristo amando a Dios, porque el que ama bien a Dios va a amar el resto. Y oigan esto, hoy se supone que es tradicional que se predique mucho a los matrimonios, a las parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles a ustedes, un amor genuino, sincero, honesto, real a Dios va a reflejarse en una buena pareja, en un buen matrimonio, en un buen noviazgo. No un noviazgo de fornicación y pecado, sino un noviazgo de amor, de ir por el libro hasta que venga el matrimonio. Y esto es bueno para los jóvenes que escuchen esto, por favor, escuchen. Se va a reflejar en familias que verdaderamente se aman, un buen amor a Dios. Y muchos dirán, bueno, eso es verdad. Yo he visto personas que aman mucho a Dios y no soportan a otros. Y uno dice, bueno, es verdad, humanamente hablando. Pero un amor genuino a Dios no da cabida para eso. Porque si eso es así, entonces estamos caminando el camino de aquellos que escucharon entre las multitudes este sermón, a los cuales Jesús les dijo, hipócritas y fariseos. ¿Se acuerdan? Ellos escuchaban eso, ellos conocían conocían el amor de Dios, amarán a Dios. ¿Se acuerdan del mandamiento? Se lo sabían de memoria, todos los mandamientos, con las explicaciones y todas las exégesis y todos los comentarios de aquella época, pero era vano. La razón por la cual digo esto es porque la palabra de Dios dice en el versículo 38, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente?
Eso es lógico, ¿verdad que sí? Si usted piensa lo contrario, es porque usted está contaminado, usted es cristiano. Pero en la mente normal, la mente carnal, es más, la palabra de Dios habla del hombre carnal. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ok, habla de eso. Literalmente, ustedes saben la palabra carnal, ¿esa cuál es? Maestro de escuela bíblica, ese hombre animal. La palabra que utiliza ahí es la palabra literal de animal, de donde viene la palabra zoológico en inglés o zoológico en español. La Biblia le llama el hombre animal, normalmente, como es. Y Gálatas entonces explica, y el apóstol Pablo, usted ya tiene ese concepto. Normalmente el hombre, nosotros podemos decir, está bien eso, ojo por ojo y diente por diente, perdón, sí, diente por diente. Por cierto, muy bonita la pusieron los romanos, la ley del talión, ¿se acuerdan? Se llamaban luz taliones, ¿sí le llamaban? Ellos ahí estaban mirando, sí, suena bien. Pero a la hora de caminar con Jesús, a la hora de ser verdaderamente hijos de Dios, es diferente. Ahora el Señor lo echó a perder, dice en el versículo 39, pero yo os digo. ¿Lo tienen? ¿Lo ven? ¿Verdad que lo echó a perder? Todo iba cómodo, iba fácil. Pero ahora el Señor dice, pero yo os digo. Porque el Señor tenía que haber abierto la boca. Lo hizo porque Él está exponiendo cómo se vive en el nuevo reino. El reino de los verdaderos hijos de Dios. No se vive en el ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, y aquí vamos a comenzar, no resistáis al que es malo. Antes, ese antes es importante. Porque Él comienza dando una orden. ¿Cuántos dicen que esto es una orden? Literalmente. ¿Usted cree que esto es una orden divina? ¿Usted cree que eso es un mandamiento? ¿Usted cree que es una ley? Dígame usted una cosa. ¿Quién es el que lo dijo? Lo que Cristo dijo era el mismo Dios. La pregunta es eso ley o no? ¿O es negociable o cuestionable? Una orden. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes. Ahora viene la complicación. Pero aquí vienen algunos detalles que quisiera que ustedes se llevaran. Ahora sí vienen los meros detalles donde Jesús pone esto mucho más difícil. ¿Qué es esto de amar a nuestros enemigos como Él propone después del versículo 43? Bueno, con este párrafo que muchos le llaman en algunas bíblicas sobre la venganza. ¿Lo pueden leer? Muchas Biblias le ponen eso. Y suena bien, pero a veces eso quita el sabor de lo que verdaderamente está en el texto, los títulos. Cuando uno se guía por los títulos, en negrito eso ayuda, pero a veces eso queremos que simplifique todo un párrafo, que es mucho más. Para empezar, ¿cuándo es que vamos a habitar esto de ojo por ojo y diente por diente? Y vamos a amar al estilo de Cristo para ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuándo? Número uno, cuando te hieran. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda o la otra. Cuando te hieran. La palabra la mejilla es un símbolo ahí, es un símbolo, aunque es literal. ¿Okay? Aquí nadie practica eso, hermano, vamos a ser honestos. Yo no he conocido a nadie que le den un esnatón y poner otra cara. Jamás. A menos que diga, pone una cara, después pone la otra, ¿cómo es? Y después pone la Biblia de cada piñazo, porque la Biblia dice que ponga otra cara y ya. No hemos visto eso en ningún lugar. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, hermanos, es difícil, pero ahora está el mismo Dios sentado ahí con estos discípulos y aquella multitud escuchando, y Él les está enseñando un estilo de vida, un estándar de vida diferente a lo normal.
Esto sí rompe con la llamada nueva normal. Que eso va para otras áreas, pero aquí también incluye, porque para nosotros lo normal es vengarnos, actuar al respecto. Pero aquí él viene a poner 4 ejemplos fuertes, siendo el primero: cuando te hieran, no respondas. Y aquí podemos poner la aplicación más específica a nosotros: no responda como normalmente nosotros responderíamos. No, la palabra dice que pone el ejemplo, que si te dan una mejilla, ponga la otra también. ¿Qué clase de reto para nosotros los creyentes? Bueno, esto es una evidencia y anoten esto. No, yo no les entregué los bosquejos. Bueno, iba a ponerlos en internet, ¿verdad? No pude imprimir. Cuando hablamos de esta expresión, cuando te hieran, yo quiero que ustedes vean aquí que esto es un acto de fe. No solamente todo esto es un acto de amor, sino que es un acto de fe. Oye, amar es eso, es un acto de fe. Cuando te hieren, continuar. Es difícil. C.S. Lewis, el famoso escritor y filósofo inglés, bueno, en verdad era un escritor, él no era un filósofo, pero era tan brillante que su literatura, aparte de su literatura, es considerada filosofía, pero su entrenamiento era en sí literatura inglesa. Y este hermano, murió hace, diríamos que 40 años. En los años 60, tengo entendido. Él decía, hablando del amor y del perdón, él decía lo siguiente, la expresión literal, decía: todo el mundo habla del perdón hasta que tiene que practicarlo. Es interesante, porque es verdad. Cuando te hieren, ¿qué vas a hacer? Cuando te hiere un amigo, un hermano, una hermana, un hijo, una madre, un padre, una esposa, un esposo, cuando hay una herida profunda, ¿qué vas a hacer? Yo quiero desafiarlos a ustedes a salirnos un poquitico más de lo que más miramos y sobresale en este pasaje, y miremos las riquezas de estas palabras divinas. Cuando te hieran en una mejilla, cuando te golpean por la otra, en otras palabras, continúa. Eso es amor. En el mundo de las iglesias esto es básico. Cuando te sientas herido, que estás golpeado, no, sé fiel en tu iglesia, arregla el asunto, sé fiel. Sé fiel. Porque eso es de este pasaje. Eso es lo que habla. Continuar. Un acto de fe. De continuar. Ver qué vamos a hacer. Poner la otra mejilla es eso. Vamos a continuar. No vamos a dejar aquí el asunto. Esto es hermoso, hermanos. A veces queremos reducir, repito, las explicaciones bíblicas a una sola aplicación, pero quiero decirle, me gusta siempre decir esto en la interpretación bíblica: hay un mensaje original, pero hay millones y millones de infinitas aplicaciones. La razón por que la palabra de Dios es rica, un pasaje con el mismo mensaje original, hoy te puede decir algo y mañana te puede decir algo más. No contradicción, sino que algo más. Nunca olvide esto: cuando te hieran, es una expresión de fe. Número 2. El Señor comienza a poner ahora otro ejemplo. Un ejemplo donde complica más este asunto. Bueno, para algunos lo más difícil es creer y de poner la otra mejilla. Para otros quizás esto sería más difícil. Dice así el pasaje en el versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Noten la expresión: al que quiera ponerte a pleito. Ahí está la segunda cosa. Cuando quieran comenzar un pleito contigo para despojarte, haga lo siguiente: despojarte de quién tú eres,
de tu persona, de tu dignidad, de tu manera de ser, de tu personalidad, cuando quieran atacarte en algo, cuando quieran atacarte en cualquier sentido, aún tratar de matarte, que vienen épocas así a este país, yo considero que vienen 30, 40, 50 años, no sé, pero este país va camino al desastre, como toda América Latina que se ha olvidado de Cristo. Y prefieren a veces ir detrás de estas vírgenes, de estas imágenes. Dice el pasaje, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Note esto. El que te quiera meter en un pleito para despojarte, haz lo contrario. Despójate tú de ti mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Quiero decirles una cosa, ¿ustedes, hermanos, conocen lo que significa esto de quitarte la túnica? En términos modernos, yo sé lo que significa la túnica. Vamos a usar la palabra en inglés. Sería el underwear, serían los calzoncillos, vamos a detenerme en la parte de los caballeros. ¿Ok? Porque uno se ponía una túnica y eso era todo. Todo, ya, eso es todo. O sea que le quitaban la túnica, ¡ups! ¡Surprise! Ahí quedaba. Hermanos, no estoy inventando, esto es historia, esto es, ustedes busquen, esto es sociología, esto es historia, esto es humanidades, cuando están en college, en high school, esto es así. Y entonces uno, además de su túnica, amarrada y cómodo, trabajando con su túnica, andaba con una capa para el frío, para el agua o para el sol. Se cubría con esa capa, o se acostaba de noche cuando había frío, también se tapaba, y si estaba lloviendo, pues, se tapaba y el agua se suponía que era una buena capa y no atravesaba, y bueno, se podía cubrir del agua, etcétera, etcétera. Pero si te vienen a quitar, básicamente, en una traducción moderna, los calzoncillos, déjale toda la ropa. Suena feo, pero literalmente eso es lo que dice. Cuando te vengan a quitar la túnica, o sea, esa es tu ropa. Lo único que uno tenía era la túnica y las sandalias. Dale también tu capa. Despójate. No te afanes a lo material. Vienen a buscar pleito en contra tuya. Vienen a cambiar tus principios. Aún esas cosas. Quiero hacer una aclaración. Se nos propone hoy en día que uno tiene que ser flexible. Ahí está cada movimiento teológico extraño, social, de estilo de vida, varias cosas, y se nos propone que uno tiene que ser flexible. Bueno, quiero decirles algo, nada puede hacer cambiar nuestra manera de pensar si es bíblica. Lo que es bíblico es bíblico. Y no podemos cambiarlo porque sería como cambiar la palabra de Dios, y no podemos. Pero el resto es negociable. A veces nos afanamos en cosas, hermanos, que no son dignas de afanarse. No son dignas de luchar por ellas. El otro, espero que no voy a traer el problema esto con mis hermanos cubanos. Una vez estaba yo con mi abuela, y estaba contando a alguien, estamos hablando de himnos nacionales, y le dije, abuela, esta es mi abuela Georgina, y le dije, abuela, ¿tú has visto un himno más fanático que decir que morir por la patria es vivir? Porque parte del himno dice eso. ¿Para qué fue aquello? Dice, abuela, nosotros los cristianos morimos por Cristo. Si no morimos por una patria, morimos por Cristo. Todavía me acuerdo de mi abuela diciéndome, ella era muy martiana, muy patriota, lo cual es bueno. Pero yo le decía, ¿para qué le diría yo aquello? Creo que los hermanos aquí cubanos sepan ser pacientes conmigo y aceptar esto como un ejemplo de algo, de una conversación. Es personal, me viene a la mente. A veces nosotros nos afanamos por algo que, hermanos, verdaderamente es material y no es espiritual. Y es aquí donde nosotros tenemos que mirar este pasaje. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, porque peleas. Matrimonios, ¿saben qué? Matrimonios. A veces las peleas matrimoniales son por cosas materiales, son vanas y tontas.
que aprender a dejar la capa. Hablando en esta semana, la semana del amor, pensemos en esto. Se aplica para los matrimonios. A veces las mujeres o los hombres se afanan por una idea y no quieren sentarse, y no quieren ceder, no quieren negociar. Hay que aprender a dejar la capa. Usted aplique esto como usted quiera. Yo quisiera ser más específico, lo cual no me costaría trabajo, pero en la lengua no me falta y pues soltaría, sin problema. Pero quiero que piense usted, que el Espíritu le guíe. Número 3. Hay algo más en esto, porque para ser hijo de Dios, para amar al estilo del Señor Jesús, para ser verdaderamente hijo de Dios, como dice el versículo 45, y evitar y no afanarnos y no ser carnales en esto de ojo por ojo, dientes por dientes. Hay un tercer ejemplo que el Señor nos puso aquí. ¿Están listos? Cuando quieran aplicar el peso injusto de la ley, confíen en Dios. ¿Dónde está eso en la palabra? Porque vamos, hay momentos en que uno vive experiencias injustas. Dice el pasaje. El último fue: al que quiera ponerte a pleito y quitar la túnica, dejar también la capa. Ahora viene el tercero: a cualquiera que te obligue a llevar, ¿qué cosa? Carga. ¿Por qué distancia? 1 milla. Ve con él 2. Ustedes conocen la explicación de esto. Ustedes conocen la ley romana. Decía que cualquier ciudadano romano en cualquier lugar del imperio, ¿ok? Desde la punta de allá de España hasta la, ¿cómo se llama? Lo opuesto de parte de la de los musulmanes. Pero en el norte de África, ¿ok? Que eso era de los romanos. ¿Okay? Desde esa punta, todo Egipto, todo el norte de África, dando la vuelta a todo, casi tocando el borde de la China, todo eso era de ellos. Parte, casi, bueno, ustedes miran el mapa y era increíble lo que habían abarcado. Aún el norte completo de Europa, de las islas grandes del norte de Europa, que hoy en día se llaman Gran Bretaña, todo eso era de los romanos. En cualquier lugar de ese territorio, si un romano llegaba y decía: Israel, que no llevaba nada, llevaba un innario, una basura. No tenía una basura, del innario nuestro. Cualquier cosa. Decir: Israel, lleva esto por 1 milla. Yo no tenía que decirlo, yo no tenía que saber la ley. Aunque lo viera pronto. Yo tenía que ir allá y ahora tengo que ir para acá a llevar 1 milla para allá. Puro innario. Y abusaban. Que a veces las cargas eran monstruosas. Y a veces el romano era tan tacaño, caminaba con los colos, que no quería rentar un asno o un caballo del año. Y entonces, para no pagar una renta de un animal o un carretón o algo, tomaba cualquier persona que no fuera del imperio romano. Y por supuesto, cuando el Señor dijo: eso está en terreno de Palestina, que es Israel, porque aún hasta el nombre se lo habían cambiado, ahora es Palestina, la provincia de Palestina, la provincia. También terminología de aquella época: colonia, una colonia. O sea que los judíos vivían en una época donde había un dictador. Es interesante. Los que pensamos que no, en Latinoamérica estamos en la época de los dictadores, bla, bla, el cristianismo es difícil. Miren, los cubanos, nosotros hermanos, los venezolanos, los hermanos que han vivido en otros sistemas, no tenemos comparación a aquellos que sufrieron los cristianos romanos. Aquellos que fueron perseguidos por los romanos en aquella época. Para el colmo, cuando los mataban, incendiaban y alumbraban la vía. Habían 4 vías de Roma. Había una más, si el nombre ahora, si se acuerdan, lo pueden decir. Todas las alumbraban, quemando con esas antorchas especiales. Eran cristianos. Además que se divertían mirándolos morir en boca de los leones, de las bestias, o tirándoselo a los gladiadores, para que ellos abusaran y mataran de las mujeres cristianas y de los hombres cristianos. Hermanos, eso era difícil.
Y a esa gente el Señor les está diciendo: el que te quiera llevar una milla, llévasela dos. El que te pida llevar la carga una milla, llévasela dos. Hermano, esto no se había escuchado antes. Ningún filósofo griego, ni ningún maestro de los romanos, nadie, ningún filósofo, ningún maestro, nadie había dicho semejante disparate. Porque la mente humana no tiene sentido. Pero aquel hombre que estaba ahí sentado, aquel joven de 30, 31 años, 30 años al principio de su ministerio, sentado con sus discípulos, predicándoles y enseñándoles la vida en el reino, el nuevo estilo de vida, cómo iba a ser, y aquellas multitudes escucharon algo que era totalmente diferente a lo que ellos jamás habían escuchado. Es que había mucha enseñanza en esto. El Señor quería que su pueblo practicara el amor. Y el amor es diferente. El amor al estilo de Cristo es diferente al del mundo. Significa llevar la carga aunque no puedas más. Quizás el apóstol Pablo le da un sabor, un toque apostólico cuando dice: sobrellevaos los unos a los otros. A veces la carga es la misma persona que uno tiene al lado, esposo o esposa, o a veces es la suegra. Digo, eso es un chiste, pues está mi suegra, no, ella es un amor. No, todos los chistes latinos son en contra de la suegra, ¿se han fijado? Pero no, hay suegras buenas. Hay una. Tengo que hablar así hasta que almuerce. Hermano, ¿cuál es la carga? Matrimonio, este es el famoso mes de febrero, es para celebrar el amor. ¿Cuál amor? Déjeme decirle algo. El divorcio aumenta y aumenta y aumenta. ¿Ustedes creen que eso estaba correcto? Disminuye. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se casa. ¿Y sabe por qué? Porque aumentó tanto en el pasado, hasta hace 4 o 5 años, que dijeron: ¿para qué casarnos si vamos a divorciarnos? Y con esa mentalidad ya nadie se casa. Prefieren vivir en fornicación, en pecado, en adulterio. Y entonces eso se le define, se le llama amor. Eso no es amor. No, el amor a la manera de Cristo no es esa. Vivir en ese hogar, ese hombre, esa mujer, como una sola carne, y llevar las cargas mutuamente. Quiero decirles algo: no solamente como matrimonio, pero noten esto: un hermano y una hermana, ¿ok? Un cristiano y una cristiana están casados, son entonces hijos de Dios, y por lo tanto tienen que verse ante todo como hermanos, y hay que soportarse los unos a los otros. Mateo 18 es muy hermoso cuando nos recuerda. Vamos a pasar el tiempo aquí. Ya van a ser las 1:30, son las 1:30. La culpa no es mía, el reloj no lo han puesto ahí. Pero van a ponerlo. Tenemos un hermano que ya estará eso. Este es chiste. Finalmente, voy a terminar porque yo no voy a pasar a otro punto, pero voy a terminar con este primer punto. Sobre el amor, porque queremos ser hijos de Dios. Y caminar con Cristo, con nuestro Señor, nuestro hermano, con nuestro pastor también, con Cristo, como verdaderamente hijos ¿de quién? Así comenzamos el pasaje. ¿Están conmigo? La cuarta enseñanza que vemos en esto del Señor está en el versículo 42. Dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Yo no sé ustedes, pero en la mente humana, normal, eso no es así. Al que te pida, dale. ¿Qué se cree? ¿Que esto es un comunismo? Recuerdo una maestra judía mezclado con algo de ateísmo. Yo no sé cómo hizo la combinación esa, porque era judía y un judío debe creer. Bueno, Simón Freud era judío y era ateo. Uno puede ser judío y ser ateo, no creer en el padre de esta nación, fundador de esta nación, nuestro mismo Dios. Y esta maestra judía, me acuerdo, atacaba la fe cristiana, atacaba todo, estaba en contra de todo el mundo. Una doctora en filosofía tremenda.
sabía mucha historia, mucha manera, pero en lo que es fe y religión, me acuerdo que un día, pero muy, y era bueno, ese era lo único que yo la celebraba, muy anticomunista. Y ella veía cosas de este país, de las universidades, que ella le disparaba cantidad. Ella sabía que hay muchos maestros comunistas en este país. Y ella decía, el ejemplo que usaba era si yo tengo un candy, ¿por qué lo tengo que compartir? Es mío. Yo fui al pasillo, me lo compré, 75 centavos, es mío. Y ese era su ejemplo. A nosotros nos causaba risa. Algunas personas piensan que esto es comunismo. Quizás, pero al estilo de Cristo. No al estilo de los locos contemporáneos que piensan que el comunismo es darle la espalda a Dios, a Cristo. Darle la bienvenida a todo lo que sea corrupción. Al que te pida, dice el versículo, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, hermanos. Dice la palabra de Dios, sanar enfermos. Esta es la orden a los discípulos: resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. De gracia a recibir, dar de gracia. Hermanos, si usted quiere amar al estilo de Jesús, caminar con Jesús, enseñanza aquí bien aplicadita y clara. Usted no puede ser egoísta. El estilo de Jesús es ese. Para ser verdaderamente hijo de Dios, usted tiene que dar. Al que te pida, dale. ¿Ustedes saben cuántos cristianos son egoístas actualmente? Ustedes saben, muchos cristianos egoístas. Muchos cristianos que no son capaces ni de dar tiempo para algo del Señor, para ayudar. Muchos cristianos egoístas. Y hablando de esta semana del amor y en los matrimonios, ¿cuánto egoísmo no hay? Los consejeros y los psicólogos, una de las cosas que ellos tienen a veces en los matrimonios, lidiando con la consejería matrimonial, es que a veces sobresalen aspectos del egoísmo. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No lo dicen, pero básicamente viven así. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Qué? Los americanos 50-50. Sí, que es también un síntoma de egoísmo. ¿Ok? No, el amor del Señor es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esto es mutuo. Este es el mes del amor, el famoso día del 14 de febrero. Y quiero decirles eso, hermanos. En un matrimonio, en esa institución tan hermosa, hay que dar. De gracias recibir, dar de gracias. En la vida cristiana hay cristianos egoístas. De hecho, al quedarse callado uno cuando uno tiene a Cristo, está siendo egoísta. No le está dando la oportunidad de que otro conozca de Jesús de Nazaret. Eso es ser egoísta. No le está dando la oportunidad a un borracho, a un drogadicto, a un ladrón, a un homosexual, a una lesbiana, a un asesino, a un lo que usted quiera, de venir a Cristo y ser transformado. Hermanos, quizás nosotros no participemos del comienzo de esta palabra del Señor, ojo por ojo y diente por diente. Nosotros no somos así. No, nosotros amamos. Y amamos tanto que solamente nos reunimos con los que piensan como nosotros. Y luego hacemos una selección a los que piensan más como nosotros. A los que tienen más gracia, a los que tienen menos gracia. No sé si pueden ver lo que estoy diciendo entre líneas, pero les estoy diciendo que a veces nosotros separamos las personas. Y decimos que amamos a todos, pero es mentira. Cuánto de verdad se ve en el hecho de dar de gracia. Hechos 20:35 nos dice una palabra, por cierto, del Señor Jesús que no aparece en los evangelios. ¿Sabían eso? Ustedes saben que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay citas de Jesucristo que no están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay varias. Una las dice Santiago, una la dice Juan, una la dice el apóstol, claro, porque ellos tuvieron experiencias directas con el Señor Jesucristo y dijeron cosas que no pusieron acá en estos evangelios.
Aquí un ejemplo, Hechos 20:35, en todos he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo Jesús y no está en los evangelios. La razón es porque, claro, el mismo apóstol tuvo una experiencia con Cristo. Él conoció a Jesús. ¿Cómo y de qué manera? Cuando lleguemos allá le preguntan. No sabemos, pero fue tremendo. O sea, estamos hablando de algo más profundo, de caerse del caballo en el piso, de aquella luz. Después tuvo tiempo con el Señor. No sabemos, fue algo tremendo. Él no quiere escribir, no quiso escribir, no quiso contar su experiencia con el Señor profunda a ese nivel. Él dice su testimonio de salvación, pero hay cosas que él no dice, ni siquiera una experiencia donde parece ser que él fue llevado al cielo, tercer cielo él le llama. Pero con esto quiero decirles que nosotros estamos hechos para dar. Este es el mes del amor, es la semana del amor, 14 de febrero, quizás sea mejor practicar el amor dando y recibiendo. En términos bíblicos se llama koinonía. Los niños están alegres. Por todo el edificio, los escucho. Hermano, vamos a terminar, no hay tiempo para el otro punto. Lo pondré en el internet. Pero sí les voy a recordar lo siguiente. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros, y lo vemos en el párrafo, a que seamos, ¿qué cosa? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Pero comienza diciendo que hay que amar a vuestros enemigos. Y acá hay un sándwich. La otra cara, el otro pan del sándwich es el versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Estamos hechos para amar, seamos amados o no. Esa es la otra parte. Ustedes la buscan. Repito los 4 puntos para que se los lleven. Porque para caminar con Jesús hay que amar. ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Bueno, Él lo puso en un ejemplo. Él puso a un lado esto de ojo por ojo y diente por diente. Él dijo, cuando te hieran, número 1, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Número 2, cuando quieran ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Número 3, al que te pida, perdón, ese es el 4. Se me olvidó mi sermón. Falta el primero. Cuando te hieran en la mejilla derecha, por la otra. Número 2, cuando quieran comenzar un pleito, ¿qué vas a hacer? Despójate. Déjale también la capa. Número 3, yo de memoria es más fácil que leer. ¿Qué va a pasar? Número 4, ¿se acuerdan? Cuando te quieran llevar al peso completo de la ley y los legalistas aplastarte, ¿qué vas a hacer? ¿A cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla? Ve con él. 2, finalmente, cuando te piden, dales. Hermano, esto es amor. ¿Usted quiere amar como Jesús? No queda de otra. Bienvenidos a caminar como Jesús. Amén.